Patricia, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Bueno, listos para entregarle un lindo programa. De entrada estaremos con el ingeniero Antonio de Bernardi. Con él vamos a hablar de lo que ocurría hace 16 años, exactamente en noviembre del 2001, cuando su señora se convertía en la primera secuestrada del ejército del pueblo paraguayo. Arrancamos el programa. Lo que ocurría esta semana o la semana pasada, mejor dicho, sobre el nuevo secuestro en nuestro país por parte del EPP a un menonita otra vez. Un menonita de nacionalidad mexicana, pero ya con varios años de erradicación en nuestro país. Lastimosamente de vuelta, aparentemente todo indica que está en manos del EPP. Así es, todo indica que está en manos del EPP y bueno, es el cuarto secuestro en línea, en este momento, en activas. 4 secuestros activos en este momento. Claro, la tapa del diario Última Hora trae todos los días la cantidad de secuestrados por el EPP y hace un buen tiempo dejó de traer ya 4 como venían trayendo, porque recordemos que fue liberado este joven, Fer creo que era, el que fue liberado, y ahora de vuelta en la tapa ya figuran otra vez 4 secuestrados por el EPP. Ninguna novedad de parte también de las Fuerzas de Tareas Conjuntas respecto a este secuestro. Exactamente. Bueno, vamos a compartir en la primera parte del programa con el ingeniero Antonio Bernardi. Él es marido de María Edith Bordonde de Bernardi, que fue la primera secuestrada cuando el EPP todavía no estaba en el monte. El EPP todavía era un fenómeno urbano. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Encantado de estar en tu programa. En ese momento del secuestro de tu señora, era todavía un fenómeno urbano el EPP, ¿verdad? Sí, era un fenómeno urbano. Urbano. Sí, noviembre del 2001. Noviembre 1. Sí. Exactamente. Bueno, y nada más que comenzando con eso, anoté acá para no olvidarme, ingeniero, Arrón y Martí estuvieron involucrados en el secuestro de María Edith, ¿verdad? Sí, estuvieron involucrados, sí. Creo que Arrón era pariente de ella o pariente tuyo. Arrón, Juan Arrón es el hermano de Marina Arrón, que era la esposa de mi cuñado Guillermo Bordón. O sea, era un parentesco político. El hermano de la señora estaba casado con la hermana de Juan Arrón. Correcto. Y ellos estuvieron involucrados. Sí. Fueron a Brasil. Fueron a Brasil. Se escaparon a Brasil. Se escaparon a Brasil. Y intentaste traerle muchas veces, ingeniero. ¿Qué pasó con ellos? Intentamos traerle varias veces, pero lastimosamente nuestro esfuerzo fue infructuoso, ¿verdad? Porque los gobiernos que tuvo Brasil en esa época eran del mismo signo político prácticamente que los que decían tener Juan Arrón y algunos de sus secuaces. Entonces la parte política influyó mucho para trancar la repatriación de esa gente, ¿verdad? Pero intentaste. Sí, intentamos. Intentaste. Don Antonio, quería consultarle, Germán, porque mucha gente, segura, mucha gente joven hoy a lo mejor no conoce la historia del secuestro de María Edith, y quería preguntarte, ¿quién te comunicó el secuestro de tu señora y cómo era la forma en que actuó en ese tiempo, lo que era el inicio del EPP? ¿Cómo actuaron aquella vez? Para recordar un poco, don Antonio. Bueno, la que me comunicó fue la señora que estaba con ella en Ñuguazú. Me llamó enseguida desesperada diciendo de que un grupo de personas le habían llevado a mi esposa. Y ella fue la que me comunicó. Totalmente choqueada estaba, pero logró transmitirme lo que había ocurrido. ¿La había llevado dentro del predio de Ñuguazú, afuera de Ñuguazú? No, ¿Cómo ellos había estaban hecho? fuera del predio ya de Ñuguazú con el vehículo estacionado y las puertas abiertas. Vinieron un grupo de, creo que eran 3 personas a punta de armas de fuego y la tomaron a mi esposa, la metieron en un auto y salieron rajando de ahí. Y a partir de ahí, ¿cuánto tiempo llevó para que esta gente se comunique con la familia o con la persona que finalmente resultó ser la conexión con ustedes?
Tardaron 18 días en comunicarse conmigo, la primera comunicación. O sea, vos y tu hijo 18. pasaron 18 días sin saber nada de él. Sí, señor, así mismo fue. Ni que fue secuestrado, nada. Bueno, O sea, nosotros, yo en un primer momento había pensado de que le llevaron a ella con el objetivo de robarle y dejarle después por ahí en alguna calle, pero visto y considerando que se hizo una peinada de toda la zona, nosotros después de 2 días aproximadamente ya dedujimos que se trataba de un secuestro, algo totalmente nuevo y desconocido en nuestro país hasta ese momento, ¿verdad? Sí. Y a partir de ese día en que la llevaron, pasaron 18 días para que ellos se comuniquen la primera vez con nosotros. Siempre a través de cartas. Hemos preparado un material, ingenieros, para refrescar un poco a la gente lo que fue el primer secuestro de los varios que ya hubo después, la semana pasada, el último, por parte de la gente que se hace llamar EPP. A ver ese material, por favor. Con el fin de recaudar para la causa, este es considerado el primer secuestro perpetrado por los fundadores de lo que hoy conocemos como el EPP. La mañana del viernes 16 de noviembre del 2001, María Edith Bordonde de Bernardi, de 41 años en ese entonces, era secuestrada a punto de abordar su camioneta luego de su paseo habitual por el parque Ñuguazú. El esposo de la víctima se encontraba en su oficina cuando recibió la noticia del atraco. Al evaluar la situación, Antonio de Bernardi instala un puesto comando en su casa y recibe asesoramiento de una empresa inglesa y tras 18 días recibe la primera comunicación. El calvario. Aquí la familia de Bernardi inicia un calvario de 64 días. Grabaciones, fotos, comunicaciones telefónicas fueron las pruebas de vida enviadas por los secuestradores, quienes en un principio pidieron $12 millones para liberar a María Edith. En ese lapso de tiempo, la obligaron a posar con un diario de la fecha apuntándole con 2 metralletas a la cabeza. También cavaron una fosa para hacerle creer que la iban a matar y enterrar. Nica de Bernardi, como era más conocida, pasó la Navidad y el Año Nuevo del 2002 en cautiverio. Tras 64 días, inicialmente pidieron $12 millones. Tras varias negociaciones, este monto se logró bajar a $2 millones. Finalmente, la liberación se acordó con el pago de $1 millón. Antonio de Bernardi envió a personas de su confianza a diferentes puntos del interior del país como Ciudad del Este, Encarnación y zonas del norte para recibirla, ya que se desconocía dónde sería entregada. Aproximadamente a la 1, el 19 de enero del 2002, aprovechando el poco movimiento en las calles, María Edith fue abandonada por sus secuestradores sobre Denis Roa y Lilio, tras 64 días de cautiverio, y fue el mismo esposo, Antonio de Bernardi, quien acudió primero a su encuentro. Condenados. Por este caso, en un primer juicio fueron condenados a prisión José Tomás Rosa, asesinado años atrás en Ciudad del Este, Nidia Espínola y de los Santos Aldívar, quienes ya compurgaron su pena. En un segundo juicio fueron condenados a 18 años de cárcel el autoproclamado líder del EPP Alcides Oviedo, su esposa Carmen Villalba y Aldo Mesa. Antes de llegar a juicio, en el año 2003, escaparon del Paraguay Juana Rom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, refugiados políticos en el Brasil. Esto porque Arrón y Martí denunciaron haber sido secuestrados y torturados en febrero del 2002 por un grupo parapolicial, lo que fue usado como argumento para el refugio político. Para las fiscalas Sandra Quiñones y Cintia Lovera, el líder del grupo en este secuestro fue Juana Rom, atendiendo a sus conocimientos intelectuales y en especial por su cercanía a la familia de Bernardi, con quien tenía un parentesco político. Fue debido al sistema penal que regía en aquella época, cuando el secuestro aún no era castigado con tanto rigor, que las sentencias fueron inferiores a las que hoy se aplican. El secuestro de María Edith fue un caso punta de lanza para endurecer las penas a los que se dedicaran, en la era democrática, a la industria del secuestro. Sí, Antonio, ella le hicieron cavar la fosa donde le decían que iban a enterrarla. Sí. Así fue. En una Antonio. oportunidad le hicieron cavar una fosa
ahí en el patio de la casa diciéndole que la iban a enterrar ahí. Y ella acabó. Ella acabó. Sí. ¿Y cómo Era está una ella? forma muy inhumana de victimizarle. Los métodos que ellos usaban para victimizar a la persona secuestrada eran terroríficos. Antonio, ¿y cómo está ella hoy? ¿Cómo está tu señora hoy? Bien, estamos bastante recuperados. Imagínate, pasaron 15 años. Por supuesto quedaron secuelas, ¿verdad? ¿Cuáles secuelas, por ejemplo? Algunas secuelas en el sentido de que, bueno, nosotros ya perdimos para siempre nuestra intimidad, ¿verdad? Mantenemos un servicio de seguridad hasta hoy día y yo creo que lo vamos a seguir manteniendo. Tengo hijos y nietos También con seguridad. a los cuales hay que proteger, todos con seguridad. Y desde aquel entonces se perdió un poco la intimidad de la familia y bueno, quedaban un poco algunas secuelas también de salud, ¿verdad? En materia de corazón y esas cosas que bueno, ya quedaron. ¿Vos tenés ese problema o Nica? Yo me quedé con un problema del corazón que lo tengo controlado, ¿verdad? Y Nica también tuvo periodo de pánico que después con los años se fueron controlando. ¿Cuántos años tenía ya don Antonio cuando fue secuestrado? Y ella es del 60, así que tenía 41. Muy joven. Ahora, cuando ustedes vieron lo de Cecilia Cubas, el secuestro de Cecilia que terminó con el asesinato de esta joven, ¿qué pensaron ustedes? ¿Podíamos haber sido nosotros? ¿Se les pasó por la mente eso? Porque uno dice que pagamos mucho sufrimiento, pero cuando vieron lo que le pasó a Cecilia, ¿qué les pasó por la mente? Claro, que podíamos haber sido nosotros perfectamente y que éramos y que seguimos pensando que somos unos bendecidos por el hecho de haberle recuperado a mi esposa y a la madre de mis hijos, ¿verdad? ¿Usted sigue considerando que la gente que está vinculada a Fernando Lugo o al Frente Guazú sigue también de alguna forma con algún nexo, o tiene, mejor dicho, la pregunta, un nexo con el EPP? Bueno, antes de responderte a esa pregunta, no es solamente lo que yo creo, sino que la prensa a partir de ese entonces publicó miles de informaciones sobre la vinculación de Lugo con esa gente. No es lo que digo yo, es lo que dice la prensa. Yo tengo una recopilación bastante completa en miles y miles de fojas. Y Lugo siempre se mostró como una persona cercana al grupo de Patria Libre, que posteriormente se convirtió en el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, ¿verdad? Que primero empezó como la banda de Choré, La banda de Choré, donde Alcide Oviedo y Carmen Villalba trataron de robar el BNF, que le salió mal, ¿verdad? No pudieron hacer. Eso fue evolucionando. Sí, con un túnel. Sí, después se convirtió en un movimiento político, Patria Libre, ahí entran a Ron, Martí, y empiezan a venderle a la gente de que ellos eran un grupo ideologizado. Y no hay nada más alejado, la verdad, que eso. Ellos nunca fueron un grupo ideologizado. O sea, un grupo político más que nada. No, ni siquiera eso. Ellos son criminales comunes y corrientes. Hay que tener mucho cuidado de cómo entender eso. Ellos siempre fueron criminales comunes y corrientes, pero que trataron de venderle a la gente un ropaje de ideologización de izquierda, ¿verdad? Pero a ellos no les interesa nada eso. A ellos les interesa delinquir. El dinero, más que nada. El dinero principalmente. Claro, pues inicialmente uno decía, bueno, la familia de Bernardi económicamente estaba bien y bueno, seguramente el EPP, sumándolo de Cecilia Cubas, va a empezar a atacar o a secuestrar a gente con mucho caudal económico, o al menos que esté bien económicamente, ¿verdad? Pero en los últimos tiempos estamos viendo que gente que no tiene ningún tipo de entrada económica igual es secuestrada. ¿Usted por qué cree que sucede esa situación cuando podría ocurrir en otros ámbitos, verdad? Bueno, nosotros analizamos ese aspecto
Y yo quiero retrotraerme un poco a lo que ocurrió con la FARC en Colombia. Hace ya algunos decenios, la FARC se convirtió en un socio o en un brazo armado del narcotráfico en Colombia. Sí. Bueno, y lo que ocurrió acá prácticamente es una prolongación de ese esa brazo. práctica. En Colombia empezó a hacerse difícil la cosa con el famoso plan americano, que creo que invirtieron algo así como 4.000 millones de dólares, militarizaron, entrenaron a todo el ejército colombiano, se le hizo difícil la cuestión a la FARC, entonces empezaron a exportar su tecnología y a ampliar sus brazos. Hay pruebas de que el secuestro de mi señora fue, la parte del know-how fue hecha por Reyes en Colombia. Raúl Reyes. Que fue muerto en Ecuador. En Ecuador, sí señor, exactamente. Sí. Se pagó $250.000 por ese trabajo de consultoría, vamos a decir. ¿Una consultoría? Sí señor. Una consultoría para secuestros. Así mismo. Bueno, ingeniero, vamos a entrar en contacto con Diego Martínez. Nuestro compañero está en Limpio, en la casa de uno de los que hace un año, en una emboscada, el EPP mataba a 8 personal militar de las Fuerzas Armadas. A 8. Diego Martínez está en la casa de uno de ellos en Limpio. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Buenas noches, Germán. Hola, Pati. Al invitado también. Buenas noches, de Bernardi. Señora, señor, esta noche vamos a recordar este hecho que ha golpeado a toda la sociedad, este atentado que se cumple en esta fecha, un año de aquel crimen de estas personas, Germán. Félix Fernando Fernández, Lucio de Jesús Torrasca, Robert Fabián Cañete, Genaro de Jesús Arias, en cuya casa de la familia nos encontramos, Sergio Daniel López, Eder Arias, Hugo Candia y Pablo Farías, 8 militares que fueron emboscados en Arroyito, Concepción y asesinados, y que a toda la sociedad había golpeado. Hoy, esta noche, para Señales, estamos en vivo, directo en la casa de Genaro de Jesús Arias, que una particularidad, te cuento, Germán, la calle de esta casa se ha puesto vía municipio el nombre del militar de esta comunidad. Y estamos con Lilian Arias, que es la hermana, el señor César Arias, el padre, y la madre Leonarda Palacio. Y primeramente a la hermana quiero saludarle porque esta mañana estuvieron por esa zona, Germán. Fueron hasta ese lugar. Tenemos, de hecho, para compartir con ustedes en unos instantes algunos videos como fotografías de lo que esta familia en el sitio del crimen esta mañana pasaba. Doña Liliana, ustedes me decían antes en el envío para Señales que para ustedes, incluso hoy cuando fueron al sitio, era como que vivían todavía ese día de luto. Sí, antes que nada, muy buenas noches, señor Germán. Y sí, para nosotros era un día más de luto, porque nos arrodillamos ahí donde le encontraron a mi hermano, donde le sacaron su vida. Y sinceramente me dio un pini me dio cuando me llegué en esa parte. Era un lugar muy triste, muy lejos, ahí donde le sacaron a mi hermano su vida. Todo era nuevo para mí, para la familia. Era como ese primer día otra vez. ¿Cómo tomó esta valentía la familia de ir hasta ese sitio donde ustedes sabían que iba a representar dolor, porque sabían que ahí mataron al hermano, al hijo, al marido, y vos sabés que está esa relación de dolor? ¿Cómo decía la familia hoy ir hasta esa zona donde sabían ustedes perfectamente que les iba a generar esto? Tristeza, dolor. Bueno, yo desde el primer momento le dije a mi hermano que iba a llegar a ese lugar. Inclusive a usted le dije, Diego, que un día yo quería irme a ese lugar y que iba a llegar, y cumplí la misión. Le cumplí la misión a mi familia. Llegamos a ese sitio y le trajimos a mi hermano, porque él se quedó ahí. Doña Lilian, el Estado cumplió con ustedes, porque siempre se habla de que si hay en servicio un militar fallecido, como en este caso, el Estado tiene que responder con la familia que queda. El Estado nunca cumplió con mi familia. Nunca. Nada cumplió con mi familia.
Inclusive le dejaron sin nada a mi familia. Porque él era sostén de tu mamá y de tu papá. Así mismo era. Y el Estado paraguayo nunca le dio a mi mamá ni a mi papá nada hasta hoy día. Durísima esta declaración, Germán, de la hermana de Genaro de Jesús Arias, quien para el municipio de Limpio es considerado héroe de esta ciudad tras aquella tragedia, pero como bien nos dijo en varias ocasiones que hemos venido a esta casa el padre, que eso no le devuelve la vida, es una honra póstuma, pero no te devuelve la vida, que es lo que muchas veces nos dicen. Y quisiera pasar, Germán, a saludarle al papá, que está también aquí tomando mate con la mamá. Don, buenas noches, estamos Dios para señales. Ustedes fueron hasta Concepción también y trajeron, me decía Liliana, parte de la tierra, del suelo, del sitio donde mataron a tu hijo. Buenas noches, señor Germán. Nos fuimos hoy a donde se quedó mi hijo para la eternidad, que no me va a tener más retorno nunca más. El nombre se le puso a la calle donde él nació, prácticamente la casa donde vino en el mundo, pero para mí no aparece más nada en ese nombre nomás, porque él era mi sostén y era el cariño de mi señora, porque era el último hijo de la familia luego. Y todo como padre y madre siempre se lleva más en cuenta a la criatura el último, porque parece lo que tenemos más cariño en la vida por el último. Y entonces no nos vamos a olvidar nunca de esa criatura que se fue a quedar en un lejísimo, te voy a decir, porque estuvimos desde las 2 de la madrugada y acabamos de llegar recién del regreso de ahí, con mis familiares, entre amigos, vecinos y eso que pudieron acompañarme, y le doy mil gracias a ellos porque el esfuerzo él nos permitió y llegamos a ese lugar, porque es un lugar prácticamente es misterioso, es un misterio donde se fue a quedar mi hijo. Pasamos un lugar, entrando de la ruta asfaltada por la tierra Plem, ya tenemos luego una calle misteriosa hacia la zona de Arroyito. Muchas gracias, don Germán. Escuchaste a la hermana, escuchaste al padre de Genaro de Jesús Arias, quien es uno de los 8 militares fallecidos en este atentado por parte del EPP en Arroyito, Concepción. Hoy se cumple un año de aquella tragedia para esta familia, que todavía pide justicia y que también unos reparos por parte del Estado, y como escuchaste, hasta ahora no fueron, por lo menos en este hogar, asistidos. Así es, Diego. Bueno, vamos a hacer una pausa, Diego. Después volvemos contigo para seguir dialogando con esa familia. Hoy se cumple exactamente un año en donde un vehículo, un camión de carga de las Fuerzas Armadas fue emboscado con una bomba que hizo que se quedara al costado del camino. Y bueno, de ambos costados de los montes cercanos salieron miembros del EPP y ajusticiaron a esos 8 personal militar que estaban en ese lugar. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta a la misma ya se acoplan a la mesa Rafael Filisola y Horacio Galeano, perdón. Paso y volvemos. Horacio Galeano Perrone, buenas noches. ¿Qué tal, Horacio? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por con quien voy a compartir esta noche. Rafael Filisola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Germán. Un gusto también estar contigo y con toda la audiencia. Bueno, antes de empezar, Horacio, le planteaba acá a Antonio, Alcides Oviedo Brites y Carmen Villalba están detenidas, o fueron juzgadas por el caso de su señora, ¿verdad? Del secuestro de la señora de Antonio. Y este anuncio, Martí, inclusive este arrón que sus hermanas, me acuerdo que le defendían, ¿recuerda usted cómo le defendían a sus hermanas? Sí. Atacaban los medios de comunicación defendiéndole. Se escaparon al Brasil. Y nunca pudieron venir. Creo que se hizo un intento. ¿Qué pasó ahí? ¿Conoce algo, Antonio? Sí, no, yo conozco el caso muy bien. Brasil tiene una conducta histórica de no dar la extradición. Ellos tienen la comisión de refugiados y dan la comisión, pero es el único país en América Latina que tiene grado constitucional el no dar la extradición para sus connacionales. Y nosotros
Por eso en el caso de aquel que mató a Medina, presunto matador de Medina, se le verificaron bien si los documentos eran brasileros. Porque si era brasilero, Brasil nunca entregó a nadie que sea brasilero. A nadie. Y en el derecho internacional público el principio es la reciprocidad. Si no hay reciprocidad, tampoco nosotros podemos entregar a un paraguayo en consecuencia. Recuerdo a ese que le embarazó a todo el mundo, un doctor terror, algo así se llamaba. Sí. ¿Recuerda, Patricia, de eso? Un abogado era. No, un doctor médico. Un doctor médico era sí, es verdad. Creo que le ponía su esperma a todos tus pacientes. Nosotros en 6 horas no sé qué le entregamos cuando le agarramos. Sí, pero no era habrá sido el procedimiento de la expulsión. Se le habrá expulsado. De la expulsión, por eso. Sí. Pero con el caso de los narcos sí pero pasa en el caso de Arrón, Martí, ellos tienen estatus de refugiados. Ellos consiguieron el estatus de refugiados, no me acuerdo durante qué gobierno. Nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, pedimos la reconsideración de ese estatus y no se concedió. Ellos dicen que ese no es reconsiderable. Y lo más delicado no, es reconsiderable. Delicado es acá que ellos nunca nos dieron a nadie y nosotros, por mecanismo, le entregamos a ellos. Pero por ejemplo, en el caso de la Argentina, nosotros logramos la extradición de 6 personas que sospechosa también de pertenecer al EPP, y en ese caso los 6 fueron traídos a Paraguay, fueron sometidos a juicio y fueron por qué a Ronnie Martín no, Rafael? No, esto te estoy hablando de la Argentina. Brasil tiene, en América Latina hay una tradición en general favorable a la figura del asilo y del refugio, en general. Y Brasil consideró que se daban las condiciones, y como te digo, creo que hubo en una o en 2 ocasiones se pidió la reconciliación. Yo recuerdo bien, porque yo hablé varias veces con el ministro de Justicia del Brasil, y cada vez que conversábamos le planteaba la situación de personas requeridas por la justicia que estaban con esa condición. Ahora, hay una serie de salvaguardas en materia de refugio. Por ejemplo, si el Estado levanta ese estatus, le da la posibilidad de ir a otro país. O sea, hay toda una normativa internacional. Una vez que una persona entra con carácter de refugiado o de asilado, tiene una protección particular. Y para no ir más lejos, el caso de Stroessner. Brasil le protegió a Stroessner hasta su muerte. Claro, él tenía asilo político. Él tuvo asilo político. En el caso de Raúl Cuba, Brasil le ofreció el asilo político. Raúl Cuba también estaba requerido acá por la justicia paraguaya y fue asilado hasta que él decidió volver. Perfecto. Bueno, Diego Martínez está ahí en Limpio, en la casa de uno de los familiares de los 8 acribillados en Arroyito. ¿Estás, Diego? Acá estamos, Germán, escuchando atentamente lo que también tus invitados van señalando, y la familia de Genaro de Jesús Arias, uno de los 8 militares asesinados, que en principio escuchabas la hermana Lilian Arias. El Estado para esta familia por lo menos no ha llegado todavía a responderles. Liliana, vos me contabas también que ustedes de allá, como un símbolo, trajeron parte del suelo, como para tener la memoria viva de tu hermano, del sitio al que hoy, un año después, por primera vez ustedes fueron a visitar. Sí, así mismo es. Tuvimos que traer un poco del suelo, porque para nosotros era nuestro hermano el que se quedó ahí y le trajimos. Es un símbolo muy importante para la familia. ¿Qué piensan hacer ustedes, digamos, con esa porción de tierra? ¿Ustedes lo van a utilizarlo para tener la casa? ¿Qué piensan hacer con ello? Y sí, acá tenemos, mi papá le construyó un nichito y ahí vamos a ponerle, con sus uniformes que tenemos ya en el nicho. Hoy a ustedes se les rindió, por lo menos a tu hermano, un homenaje póstumo, porque estábamos viendo que un certificado se les entregó, hubo un sonido de trompetas también, un acto para familiares que fueron, ¿verdad? Así mismo, hubo desfile, hubo trompeta, hubo entrega de mención, entrega de corona para ellos. Emotivo, era muy emocionante, era ahí. Entendemos que ninguno de estos actos te devuelve a tu hermano, pero desde el Estado, una parte, o por lo menos las fuerzas militares, con esto pretendía rendirle un homenaje póstumo a Genaro. Así mismo es. Con eso no nos va a devolver nunca la vida de mi hermano, pero era un homenaje para ellos.
¿Cómo sentís cada vez que vemos en los medios que hay otro secuestro y se ve como a los autores, a miembros del EPP? Y muy triste porque el Estado no puede hacer nada. Supuestamente no pueden hacer nada, pero ellos son pocos. ¿Y cómo no pueden hacer nada? Son secuestros de personas inocentes, mueren personas jóvenes, como mi hermano, por ejemplo, tan joven. Ahí está, expresiones de la hermana de Genaro de Jesús Arias, la señora Lilian, aquí desde Rincón San Salvador, un barrio de Limpio, un hogar muy humilde, Germán, y que tanto el papá, cuando te acordás que hacíamos un enlace en vivo un año atrás en este lugar, cordialmente nos recibía, un hombre de fortaleza y de un espíritu tan noble, que también aquí se mantiene firme para que todos los miembros de esta familia también como pilares se puedan sostener. Después de este acto tan emotivo en Arroyito, ellos acaban de llegar agotados pero preparados para la entrevista que habíamos pautado con ellos, para que recuerden y hagan este pedido a las autoridades en cuanto a lo que a la familia se le debe como reparo después de aquel atentado. Sí, Diego. Esta que está ahí es la madre, Diego, que estoy viendo. Sí, está la madre, está aquí sentada, también cansada, Germán, se entiende, después de largas horas de viaje. Está el padre también, el padre de Genaro. ¿Aquí quieres hablar con alguno de ellos, Germán? Sí, con la madre podemos hablar, Diego, a ver si hablamos con la madre. Voy a acercarme, permiso, caballero. Hola, doña. Buenas noches, doña. Imagino estarás cansada. Yo no me fui porque no voy a poder. ¿Se fue tu marido, Sí, tu hija? mis hijos, todos se fueron. Pero qué difícil, ¿verdad, doña? ¿Verdad que sí? Yo no estoy bien hasta ahora. Le busco demasiado a mi hijo. Acá está también el papá, que es el hombre de fortaleza. ¿Le escucha bien para Germán? Germán, Perfecto. ¿te escucha él alguna consulta si le quiere hacer el padre? Sí, no, más bien le quiero decir si le asistió las Fuerzas Armadas o la gente del gobierno, ¿le asistió en algún momento? ¿Alguno le asistió? ¿A usted, ya sea de las Fuerzas Armadas, del gobierno, a usted como padre de un hombre que sirvió al Estado como militar? En un año el Estado nada para la familia. No, todavía nada no estamos recibiendo del Estado, nada todavía. Y del gobierno sí que mucho menos, porque dijeron que teníamos que nos íbamos a construir una vivienda digna para que podamos tener una reliquia para menos para poder fallecer nosotros bajo ese techo, pero todo era engañado por lo visto, porque hasta el presente, como un año de cumplimiento, nada no se me hizo. Tengo que procurar yo otra vez para poder hacer dignamente, para poder vivir otra vez con mi familia que me queda. ¿Tienen algún tipo de pensión? ¿Reciben su salario por lo menos, Diego? No, nada. Hasta el presente nada. O sea, lo que él cobraba por mes tampoco reciben. ¿Cómo? Lo que él cobraba como sueldo por mes tampoco reciben. No. Lo que él cobraba recibe mi nieta que tiene una hija reconocida. Ese recibe ella para su sostén de la vida que le corresponde. ¿Recibe el 100%? ¿Cómo? Si recibe el 100%. Y prácticamente eso yo no sé bien, porque no tengo contacto con mi nuera, porque no me se acerca luego la chica. Ah, claro. Su nieta está con su nuera, exactamente. No te podía decir bien aclarado desde ese punto de vista. Pasa, Germán, para echar un poco de luz al tema, durante este lapso se le prometió a la familia una casa, pero ha pasado un año y por lo que dice el señor no se le ha cumplido esa promesa. ¿Quién le prometió, Diego? ¿Cómo? ¿Quién le prometió la casa? Y vinieron un coronel que fue mandado, me dijo aquella vez cuando ocurrió y se quedó en nada, que el gobierno que le mandó para ver, algo por el estilo. ¿Cómo se llamaba el coronel? Y fue el coronel, era
González. Restituto González, ¿Cómo? El general. el general, no habrá sido el general Restituto González que el comandante, que fue en su momento el comandante. Sí, él era. El general Restituto González, ¿no? Sí, él Ya me era. parecía. Ya. ¿Usted se siente hoy decepcionado de las Fuerzas Armadas, señor, o del gobierno en sí? ¿Cuál es la sensación que tiene? Y prácticamente del gobierno, porque yo no tengo nada de... Los militares son también un empleado más nomás también. Porque él le dijo que él le mandó, tiene que venir a ver si, que cómo estamos, la familia y demás cosas. Y yo soy un simple trabajador con 10 familias que yo me voy peleando toda la vida y ha sido así también para que sea un defensor de la patria, pero vino y terminó ahí mi hijo. Diego, ¿podemos escucharle más a la madre, si se puede? Por supuesto. ¿Te escucha ya, Germán? De las Fuerzas Armadas no tenemos nada que quejarnos, porque hasta hoy vino a visitarme. Doña, me contabas con el dolor que representa esto, recordándolo de hace un año, que faltaban 3 días hasta que se concretó aquel atentado. Faltaban 3 días para su vuelta acá limpio. Y lamentablemente, de ese modo, abruptamente se había cortado. 3 días faltaban, me estaba diciendo. Sí, me llamó el sábado a las 8 menos 20. Me saludó y me pidió su bendición. Me dijo, bendición, mami. Y me voy a ir en... ¿cómo te diría así? Concepción, otra vez, y anoche saliste del monte, le dije. Me dijo, mami, ahí no hay peligro, no te preocupes. Y había sido ahí lo que había el peligro, porque después de 20 minutos de hablarme ya se me dijo que se le mató a mi hijo. 20 minutos después de que tuviste con él contacto. Sí, señor, así fue. ¿Quién le contó? Fue. ¿Quién te informó, doña? Y vinieron los vecinos, ya sabían, ya vio en la tele, y me contaron, mi hija vino a contarme. Ya me di cuenta que pasaba algo, porque hablaban, venía a saludarle a mi marido y hablaban, pero a mí no me hicieron escuchar, porque yo soy enfermiza, tengo la presión alta de todo. Y no me querían contar, pero después ya me contaba, después 1 hora por ahí, antes de las 11 de la mañana ya me contaron que mi hijo falleció, que hubo un atento para él. Ahora, Diego, ellos tienen contacto con las demás familias de los otros 7 militares que también fueron emboscados, porque también hay otros militares, aparte de los fallecidos, que están hoy, por ejemplo, inválidos, tienen diferentes problemas de salud, ya no pueden operar como militares también. ¿Ellos tienen contacto con esas familias? En tu caso, doña, ¿tenés contacto con la familia de los otros militares muertos? No tengo. Liliana sí tiene. ¿Que sería tu hija? Sí. Contacto sí con los otros familiares. Bueno, el del mariscal, ellos dicen que vinieron también ahí hoy. Ella acá me confirma, sí, Pati. Ya. O sea, la familia de pronto cuando se da esta situación, entiendo que no perdieron contacto con las otras familias de militares también fallecidos. Diego, si la familia te permite, Sí. podemos hacer una pausa y conseguir la foto de este sargento, de este suboficial. Vamos a ver si podemos mostrar su foto. Y en ese lugar, en ese momento, hoy justo, coincidentemente, Diego, se cumple 1 año de ese asesinato de estos 8 compatriotas miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces vamos a hacer una breve pausa, brevísima pausa, y continuamos contigo para ver el rostro, la foto de esta persona. Breve pausa y volvemos. Ahora sí, Rafael, quiero preguntarte, bueno, dijimos varias veces, Rafael, en tu época se tuvo algunos éxitos importantes en la lucha contra el EPP, Curabatí, bueno, vos tenés todas las cifras,
Pero yo hoy te pregunto, hoy Rafael, sin tener en cuenta la parte política, Sí. que significa atacarle al gobierno de Cartes, entonces nosotros fuimos mejor porque ellos fueron peores. Pero, ¿qué se puede hacer para acabar con el PP hoy, con toda la experiencia que tenemos hoy, Rafael? Mira, lo primero, para no hablar de gobiernos anteriores. Si vos mirás en retrospectiva, decíamos, hay 40 personas que están cumpliendo o cumplieron penas privativas que fueron juzgadas y condenadas por haber tenido alguna pertenencia o alguna vinculación o haber cometido delitos en el marco del EPP. O sea que, ¿a qué voy? Había un trabajo sostenido que se desarrolló en diferentes gobiernos y que tuvo resultados. Había capacidad instalada en las fuerzas de seguridad paraguayas. O sea, el problema del EPP debió haber acabado hace mucho tiempo. En este momento, con un gobierno que se está yendo, que fracasó en materia de seguridad, ya no tiene mucho sentido este debate, porque yo ya no creo que en estas condiciones, por lo menos en este periodo que ya estamos acercándonos a un proceso electoral, puedan haber cambios sustanciales. Yo creo que acá lo que tenemos que discutir ya no es ni siquiera la seguridad, es el modelo de país. Este ya no es un debate sobre si vamos a mandarle a las FTC, si hay que fortalecer la policía, si hay que comprar armas. Ya es un debate que va mucho más allá, porque acá se juntan varios elementos, se suma el factor pobreza que vuelve a subir, la violencia en diferentes formas, la violencia del crimen organizado, de los narcos, la violencia en las calles, en el colectivo. En fin, se juntan varios factores de tensiones sociales que ponen en entredicho el modelo del país. Entonces este es un debate que ya va mucho más allá y que debiera motivarnos a todos a llegar a grandes consensos. Grandes consensos, no solamente la seguridad va a ser un componente, pero un componente importante, por supuesto. Tenemos que tener un debate sobre el modelo de país, donde tenemos que hablar del desarrollo, tenemos que hablar de posibilidades de empleo, tenemos que hablar de un modelo para la gente que está en el campo y que hoy no puede producir, tantos compatriotas que están excluidos del modelo económico. Es decir, ese es el debate que tenemos que tener, y a partir de ahí, obviamente, un modelo de seguridad que no puede ser el que tenemos ahora, donde resulta ser que las fuerzas de seguridad están subordinadas a los gerentes de las empresas de carta y donde el presidente de la República lidera negocios que negocios que son ilícitos y que justamente, en el caso del contrabando de cigarrillos, tenemos que el EPP y los narcotraficantes se mueven en el mismo corredor donde ocurre también el tráfico de cigarrillos, por donde se mueve también el tráfico de cigarrillos. Entonces, en estas condiciones, ¿de qué podemos hablar? Ahora, Rafael, en la época que vos eras ministro del Interior, Fernando Lugo, el presidente de la República, no teníamos, por ejemplo, gerentes manejando a los ministros, sino directamente el presidente de la República. ¿Cuál era el problema en esa época, o el talón de Aquiles, como se dice, del EPP, que en tu época de ministro no se pudo apretar o golpear? No, yo creo que nosotros desarrollamos un proceso. O sea, cuando nosotros llegamos estaba listo un secuestrado. Era el tercer secuestro del EPP. ¿Cuál es el problema que nosotros teníamos? Es que se le había, después de los logros que hubo, de las detenciones que hubo en el caso del secuestro de Cecilia Cubas, ¿qué es lo que nos decían a nosotros? Nos decían que no se le dio continuidad al trabajo en materia de EPP. Entonces, bueno, de hecho no se llamaba todavía EPP. EPP se llama justamente cuando hacen el ataque al cuartel de Tacuatí, una semana después de que asume el gobierno. Entonces, el problema principal que teníamos en ese momento era con qué nos encontramos, con que había poca información y con que el trabajo contra el EPP había sido poco sostenido. No había habido una sostenibilidad. Fíjense ustedes que el asalto en Choré, que es el primer acto violento que hace lo que después sería el EPP, es en el año 98, sino 97. Al banco. Ellos cumplen su condena y un poco después se produce el primer secuestro de la señora de Bernardi. O sea, no hubo un seguimiento, y bueno, esa es la constante durante la historia del EPP. Nosotros nos encontramos con la falta de sostenibilidad, primer problema. Segundo problema, nos encontramos que no había un equipo especializado, o sea, había mucha gente que tenía mucha capacidad y que sabía mucho sobre el EPP. Pero esa gente, como tenía, vamos a decir, mucha capacidad, mucho talento, ¿verdad?, dentro de la policía, requería también para cualquier cosa. O sea, los que más experiencia habían tenido en materia de lucha contra el EPP eran llamados para todo tipo de tareas.
Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos es, en primer lugar, depurar la unidad antisecuestro, profesionalizar, darle elementos, no los que tiene ahora la Fuerza de Tarea Conjunta. Nosotros no teníamos ese presupuesto, pero le dimos todo lo que se le podía dar en ese momento. Se reforzó el tema de inteligencia, se formó más personal especializado en combate, en fin. Y ahí empezó un proceso, y si uno ve, bueno, ese proceso fue dando resultados a medida que sigan fortaleciendo esas capacidades. Tal es así que entre el secuestro de Fidel Zavala y el secuestro de Arlan Fick pasan 4 años. 4 años en que el EPP prácticamente no tuvo la capacidad operativa de hacer un secuestro. Entonces, volviendo a lo principal, yo creo que nosotros tenemos que tomar las experiencias positivas que ya tenemos y, por supuesto, hay mucho más que probablemente hay que aprender, ¿verdad? En esta materia ahora el EPP yo creo que debería estar más fortalecido. O sea, el hecho de tener 4 secuestros a la vez significa que están más fortalecidos. En fin, hay mucho que se debe hacer en materia de seguridad, pero tenemos que partir de la base que si no discutimos un modelo de país, yo creo que Paraguay necesita un nuevo. Este año también se cumplen los 25 años de la Constitución del 92, que debió haber sido el contrato social para el Paraguay, y que hoy esa Constitución es prácticamente letra muerta. O sea, yo creo que este es el momento que Paraguay, los actores políticos, sociales, grupos empresariales, grupos campesinos, en fin, sindicatos, tenemos que sentarnos a discutir un nuevo contrato social para el Paraguay, un modelo de país que sea sostenible, no este modelo que está fracasado, que nos lleva a un país inviable. Y bueno, y a partir de ahí, por supuesto, uno de los componentes es la seguridad. Ya. Bueno, Horacio, con toda la experiencia que tenés, conocés por dentro las Fuerzas Armadas, sabés su operatividad, sabés cómo está funcionando la Fuerza de Tarea Conjunta, sabemos de que lo que se pensó en un primer momento no ocurrió, no tuvieron éxito, no tuvieron resultado. Entonces, de aquí para adelante, ¿qué, Horacio? Bueno, quiero decir primero que comparto con Rafael de que tiene que estar en la agenda, vamos a decir, en el proyecto del futuro gobierno, y por lo tanto no veo en el debate de ningún candidato que se toque el punto. Pero voy a proponer algo rápido. Nosotros tenemos en esa zona de influencia unidades que tienen instalaciones bastante buenas. Vamos a ir a lo concreto. Yo estoy de acuerdo, pero la gente no quiere esperar. Creo que el discurso de Rafael es muy interesante y tiene razón desde el punto de vista programático, desde el punto de vista estratégico. Pero en este momento la propuesta es que no se animan a decir adentro, es replegar sobre estas unidades. ¿Cuáles son esas unidades? El Regimiento 10 Sauce, que vengan las tropas del Regimiento 10 Sauce, que vengan también las tropas a estacionar en la división de Concepción, que tiene muy buena instalación. Es la base aérea más importante después de Ñuazú, es Concepción, que vengan también la Fuerza Aérea, que es un destacamento. Se va a Rosario, otra parte, a Curuguatí, otra parte, y dejar solamente en el teatro de operaciones un grupo de 100 personas para hacer el trabajo de inteligencia. Tiene que ser un trabajo, exclusivamente un trabajo de inteligencia. Y bien fuerte y bien subrayada la palabra inteligencia. Eso dicen los militares, dicen los que fueron comandantes, dicen los que estuvieron ahí. Ahora, lógicamente, uno no puede decirle quién dijo, porque vos sabés que el militar no deja de ser militar. Vos fuiste hijo militar, yo también fui hijo militar, y sabemos bien que hay algún pariente en la familia. Tu familia no salió ni un militar, y tampoco la mía, pero siempre hay un hijo, un yerno, una nuera que es militar, y ellos tienen que replegarse y tienen que dejar que la operación se haga directamente en la tarea de inteligencia, que va a dar mucho más resultados, no de gastar. Ahora pues van a ir más tropas. Nosotros tenemos unidades totalmente desguarnecidas en Asunción. El Comando de Ingeniería, Comando de Comunicaciones, Primera División de Infantería, quienes están en Tacumbó, están totalmente desguarnecidas. La Fuerza Aérea de Ñuazú, una unidad totalmente desguarnecida. La guarnición militar de Paraguarí, que vos viviste, totalmente desguarnecida. Nuestras unidades están totalmente debilitadas. No podemos nosotros con este modelo de Fuerza Armada, y lo digo así públicamente, con este modelo de Fuerza Armada, nosotros estamos quejando que los militares no tienen eficacia. Pero ¿cómo si no le proporcionamos? Tenemos solamente 4 tucanos que están funcionando, apenas. No tenemos ni un avión operativo, no tenemos 2, 3 buques de combate, no tenemos. Entonces, como yo estoy de acuerdo con Rafael, de que tenemos que pensar en un país
entre el programa estratégico del país, pero nosotros esta Fuerza Armada no podemos tener y no le podemos pedir a nuestra Fuerza Armada mayor sacrificio. Vamos a seguir viendo llantos, lágrimas, etcétera, porque esta no es la Fuerza Armada. No sé quién fue el genio, el Illuminati, que nos llevó a esta situación. Y te voy a contar este ejemplo nomás porque quiero que sea corta mi intervención. La comunicación del pueblo con la Fuerza Armada es el servicio militar obligatorio. En el servicio militar obligatorio vos conocés los grados militares, sargento, suboficial, lo que es un teniente, lo que es un teniente primero, lo que es un capitán. Ahora la gente le llama, va a la patrulla y le dice, más de dónde caer. Ellos no saben quién son, no le conocen al oficial. Entonces la crisis comienza de nuestra Fuerza Armada. Estamos yendo un poco más allá. Comienza la crisis al no tener ese nexo entre el pueblo. ¿Qué dijo el presidente del Partido Comunista Francés hace mucho tiempo? Va a seguir teniendo Francia el servicio militar obligatorio porque de lo contrario va a perder contacto con el pueblo. Nosotros hemos perdido contacto con el pueblo. Las Fuerzas Armadas, y yo sé, Germán, que vos y yo, nosotros queremos muchísimo porque vivimos en la Fuerza Armada hasta grandecito, y en tu caso fuiste el cadete del liceo. Nuestra Fuerza Armada tiene una crisis que no se anima a decir nadie, que nadie se anima a decir. El ministro de Defensa, Diógenes Martínez, a quien aprecio mucho, él no está en la cadena de mando, pues es el órgano político. El órgano político es el que tiene que defender la postura de la Fuerza Armada, el diseño, el presupuesto. Se dice que ese presupuesto no llegó todo allí. Doctor, ¿y por qué él no delibera? Porque él sí puede deliberar normalmente. Estoy hablando de Diógenes Martínez, el ministro de Defensa. ¿Qué le ataja si él no está en el grado jerárquico dentro de las Fuerzas Armadas? En primer lugar, yo creo que hay que conocer el tema. No se puede improvisar el tema, ¿verdad? No puede improvisar porque hay una naturaleza. Voy a decir cosas que a lo mejor no tengo que decir. El militar y el policía, el hombre uniformado, que no se enojen ahora mi amigo militar y policía, el militar te mide la temperatura y dice, tipo, no entendemos azul la te imaginas. Entonces, ¡pux! Firme, suena el taco y el militar, el civil se siente contento porque cree que eso es la disciplina. Y esa no es la disciplina, ¿verdad? No es esa la disciplina. Nosotros necesitamos, no podemos tener teniente primero, capitanes que nunca han comandado un pelotón. Vamos a llegar a tener oficiales. Esta Fuerza Armada está en crisis. Por un lado tenemos el tema del EPP, pero por otro lado, nuestra Fuerza Armada puede ser la tumba, ese lugar, si nosotros no diseñamos y no hablamos seriamente. Ahí sí vamos a tener problemas. Y problemas mucho más serios vamos a tener. Bueno, yo esto nomás quiero aportar y decir de que nosotros no podemos, imagínate, no tenemos drones, no tenemos patrulla en reconocimiento en las aguas, en los ríos. No, la situación de la Fuerza Armada es lamentable. Pero te iba a decir una oración que estaba pensando hoy justamente, antes, cuando me preparaba para el programa. En la década del 70 teníamos 9 Chavanti, que son aviones bombardadores a reacción. Hoy no tenemos ninguno, 40 años después. No tenemos ninguno. Traté de buscar cuánto tiene Bolivia y encontré más o menos 50. Más de 50. Y 16. Bolivia 50, nosotros 0. Atendeme, la policía colombiana, la policía, no la Fuerza Armada. La policía colombiana tiene 100 unidades aéreas. Claro, pero Colombia es más grande que Argentina. Pero atendemos una cosa, Bolivia... Pero eso es por descarte nomás. Porque la policía colombiana, cuando realiza operativos reales, los hace con la Fuerza Aérea Colombiana. O sea, las 100 unidades que ellos tienen son para cuestiones, menores. Pero Colombia tiene 50 millones de habitantes. Sí. Es otra dimensión la economía. Y estaban en una guerra donde tenían decenas de miles de combatientes hostiles. Activos. Yo creo, Germán, que la gente va a estar de acuerdo que se fortalezca las Fuerzas Armadas porque están muy abandonadas, pero solamente si van a ir al norte del país. O sea, ese es el pensamiento de la gente, y que se vayan al norte los militares. No es tan fácil decirlo, ¿verdad? Pero eso es lo que la gente dice, ¿qué hacen acá porque no están allá? Pero hay que, con el tema de las Fuerzas Armadas, si uno toma la nómina de las Fuerzas Armadas, ¿cuántos oficiales tenemos y cuánta tropa tenemos? No, tenemos más generales realmente no tenemos tropa. Si en este país se conformara, no quiero dar números, se conformara un grupo insurgente
con una capacidad relativamente importante, yo no sé qué pasaría, porque realmente no hay tropa. Tenemos que partir de esa base. Serán unos pocos, unos 2.000, 3.000 más o menos que son presupuestados. Yo recuerdo que me llamaba cada tanto uno de estos famosos soldados que fueron soldados profesionales, fueron contratados. Él me contó su historia, fue contratado como soldado profesional. Sin ninguna formación previa lo envían a hacer un curso a Colombia. Viene de Colombia, lo envían al norte. Después vence el contrato y ahora está desempleado. O sea, el Estado paraguayo invirtió en esa persona. Y perdió. Es más, en el marco de un convenio de cooperación, que la cooperación te dan, pero cuando ven que vos no aprovechar la cooperación, te dejan de dar también. Y ahora esta persona está desempleada y nos falta gente en el norte. Y con el tema de la policía, si uno ve la plantilla, se va a dar cuenta también que disminuyó el número de policías. O sea, teníamos, creo que en la época de Nicanor se tomó la decisión de aumentar sustancialmente el número de policías a un número cercano se llegó a un número de 24.000 policías. Y a partir de este gobierno se redujo la cantidad de policías que se forman anualmente. Entonces, se han tomado una serie de decisiones fuera de un contexto. Por eso yo vuelvo a reiterar, acá no es un problema de los militares o de los policías. Acá es un problema del modelo de país que queremos y no vamos a solucionar el problema de las fuerzas públicas mientras el ministro de Defensa sea una figura decorativa y los militares le respondan a uno de los amigos ahí del Palacio del Presidente y el comandante de la policía le responda a un gerente de la tabacalera. O sea, esa es una situación que no vamos a solucionar y ahí es cuando yo creo que es sumamente importante que los distintos actores políticos y sociales iniciemos un debate para volver a establecer bases sostenibles de políticas de Estado, no solamente en materia de seguridad, sino en todo, en lo económico, en lo social. Yo creo que esa es la única forma de que este problema se acabe. Diego Martínez está en Limpio. A ver, Diego. Mira, vos preguntabas acerca de la fotografía de quien en vida fuera Genaro de Jesús Arias y te cuento, Germán, que la fotografía que estás viendo es de uno de los 8 militares asesinados en aquella jornada, un año atrás en Arroyito Concepción. Tenía 27 años. Días atrás, antes de aquel crimen, él había ascendido. Me cuenta aquí la familia que era el orgullo de la familia y que unos días antes nada más él acababa de ascender y faltaban 3 días para su vuelta a Limpio y lamentablemente no pudo concretar. 20 minutos antes de su muerte, él había hablado con la madre, nos contaba. Y tengo más fotografías que aquí mi compañero Blas, moviendo el ángulo de la cámara, nos va a mostrar desde el teléfono, Germán. Aquí te mostramos lo que era Genaro, la familia también a quien agradecemos muy gentilmente que nos haya recibido en su casa y nos muestra estas fotos. Aquí Blas va mostrando de lo que era él. De chico, él amaba lo que era el servicio militar y lamentablemente a sus 27 años él perdió la vida junto con otros 7 militares. Así te voy mostrando otras fotografías de él en lo que hace su recorrido, porque estuvo en varios departamentos del país en su servicio y finalmente en la zona norte del país él perdió la vida. Estas son algunas fotos de él en base a lo que estabas preguntando, Germán, y voy pasando hasta aquí por lo menos de lo que era este gran soldado que entre 8 fallecieron hace un año. Perfecto, Diego. Diego, agradecerle mucho a la familia, muchas gracias por recibirnos y bueno, muchas gracias por prestarse a esta entrevista. De hecho, ellos te escuchan, están escuchando, así que le agradecemos al Señor, un hombre de un carácter de hierro, una fortaleza que le permite a partir de él a toda la familia, a Lilian, a la mamá, les agradecemos infinitamente que nos hayan recibido en su hogar. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, señores, nos queda el trago amargo de saber que estamos en una guerra de baja intensidad en donde 100 muchachos, podemos llamarle muchachos, son todos jóvenes, mantienen vilo a las Fuerzas Armadas que disputó y perdió una y ganó otra, las 2 guerras más grandes del siglo XIX, del siglo XX.
cuando los 4.000 hombres en Curupaytí le tenían enfrente a 20.000 aliados y produjeron la mayor matanza de la historia guerrera de la humanidad, dando muerte a 8.000 aliados con 82 bajas nuestras. Entonces, donde yo me pregunto si, ¿dónde está esa Fuerza Armada que puedan acabar con estas personas que andan cambiándose de lugar en lugar en el bosque? Le agradezco mucho, Antonio, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Germán. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Germán. Muchas gracias. Muy amable. Horacio, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A la vuelta a la pausa vamos a hablar con 2 oficiales de la Fuerza Armada ya también retirados. Uno de ellos hizo muchos cursos de alta capacidad técnica, muchos cursos de élite, y el otro estuvo en varios cargos en la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Le vamos a preguntar también a ellos que nos cuente qué se está haciendo, son jóvenes, qué se está haciendo mal en ese país, qué se podría hacer bien en ese país. Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho estar con vos, me gusta mucho, me gusta mucho, mucho, me gusta mucho estar con vos porque me gusta. Para hacer una rica hamburguesa, solo hay que disolver un sabor en cubos Knorr en 3 cucharadas de agua caliente, mezclar con la carne molida y listo. Saborizando con Knorr, todos podemos cocinar rico. Comprando Omo, estás colaborando con la construcción de aulas móviles para el Ministerio de Educación y Ciencias, de manera que cientos de niños vuelvan de sus vacaciones y puedan estudiar en un lugar seguro. Omo, construí un futuro imbatible. Bueno, Patricia, para hablar del tema de la estrategia, qué están haciendo y qué se puede hacer en el norte, he convocado a 2 ex camaradas míos del Liceo Militar Acostaño. Pero primero me van a contar entonces tus antecedentes en el Liceo Acostaño. No, eso es cuando termine el programa. bueno, Hugo Lefebvre y Ricardo Aparicio están. Ricardo Aparicio. Sí. Ellos hicieron muchos cursos de comando, cursos de inteligencia, así que están muy calificados. ¿Qué tal, Amar? ¿Cómo estás? Buenas noches, Germán. Buenas noches, Patricia. Buenas noches a la audiencia de Señales. Y también un saludo a todos los compatriotas de esta bendita, humilde y sufrida nación guaraní. Mayor Lefebvre, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Germán, Patricia. Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Y estamos, Germán, para poder colaborar o dar las explicaciones necesarias a la ciudadanía de lo que está pasando en nuestro país, en esa zona del norte. ¿Qué puede hacer la Fuerza Tarea Conjunta para poder solucionar este problema de una buena vez? De una buena vez. Bueno, yo le cuento que el coronel Ricardo Aparicio varias veces estuvo a punto de ser comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, por diversas situaciones no pudo serlo, así que tiene un estudio acabado hecho sobre esa situación. De hecho, lo hicieron en una maniobra. La maniobra es la preparación para una guerra virtual. Entonces, vamos a preguntarle que nos cuente qué se está haciendo hoy y qué se podría hacer distinto para tener objetivos distintos. Bueno, te agradezco, Germán. Me acabo de enterar que iba a ser nombrado. Nunca supe, ¿verdad? El tema de la maniobra te voy a comentar un poquito después qué pasó el tema de la maniobra. Tenemos algunas ideas que hicimos con un grupo de amigos en lo que decimos un think tank, una tormenta de ideas, y empezamos a analizar las cosas. Nosotros vemos que el problema del EPP, y vamos a empezar desde ahí, es un problema que trae 2 cosas muy fundamentales, que es la defensa nacional y el desarrollo nacional. Tenemos que partir de ahí. Y la gente empieza a hablar que la Fuerza Armada, que la Fuerza Tarea. No. El problema, a criterio mío, radica en el poder político. De ahí empezamos, porque el poder político todavía no vislumbró la magnitud del problema, ni no caracterizó el problema. ¿Y por qué te hablé de defensa y desarrollo? Porque son instrumentos ¿de qué? Instrumentos de los fines esenciales del Estado, que son el bienestar general y la seguridad integral. ¿Y la seguridad integral qué es? La seguridad interna y la externa. Y hoy la seguridad interna es la que se ve afectada. Y se ve afectado el Estado por un grupo de gentes que todavía no se le caracterizó. Cada uno le caracteriza
de una manera distinta. Y el Estado tiene un objetivo, que es, ¿qué cosa? La protección universal del hombre. Y tiene un fin supremo, que es el bien común. Y el bien común engloba lo que yo te dije, el bienestar y la seguridad. Y su instrumento, defensa y desarrollo. Y en esa zona del país estamos carentes de ambas cosas, defensa y desarrollo. Y me vas a decir, ¿cierto? ¿Por qué? No tenemos defensa. Por eso el EPP hace lo que está haciendo. Hoy había un artículo que se mueve en un radio de 15 kilómetros. Y se mueve en un departamento donde hay presencia militar. Y no la Fuerza Tarea, una organización militar desplegada. Entonces, vamos a empezar por ahí. El problema del poder político, de quien ejerce el poder. Y el poder tiene dos cosas fundamentales: la capacidad y la voluntad. Y yo estoy seguro de que la Fuerza Armada tiene capacidad. La voluntad, podemos discutir después, pero capacidad hay. Coronel, ¿y por qué usted decía inicialmente que el gobierno todavía no mide la magnitud de lo que está pasando? ¿No le parece a usted que ya al gobierno le podría preocupar ya 4 secuestros y no tiene ni idea de qué hacer para evitar eso o para que eso continúe? Patricia, porque una cosa es saber y tener presente la magnitud de lo que es tener 4 secuestros en un gobierno. Y yo te respondo a vos con lo mismo. ¿Te parece que se dieron cuenta de la magnitud? 4 secuestros, 7 comandantes cambiados en 4 años. ¿Y el resultado? No, nada. No lo dije yo, lo dijo uno que estaba sentado recién acá. Sí, sí. Fracaso total en materia de seguridad. Yo creo Hace un ratito que lo dijeron. Es que yo creo de la importancia que ellos toman con mucha importancia y saben lo peligroso que es. Lo que no entienden, lo que yo creo es que ellos no tienen ni idea de cómo actuar o cómo desplegarse. Están totalmente desorientados. No, eso es otro punto. ¿Qué es el EPP? ¿Qué es el EPP? Para el gobierno actual, ¿qué es? Un grupo criminal, un grupo terrorista. Para ellos mismos, ¿qué son? Es un grupo de gente que tiene, ¿qué cosa? Una preocupación anarcoambientalista y que se preocupan por las desigualdades políticas, sociales y económicas. Y pensando bien, a lo mejor lo que son es un grupo de gente que nosotros decimos reaccionarios, oportunistas y con una ideología. ¿Está definido la amenaza? El EPP consiguió objetivos estratégicos. Sí, consiguió objetivos estratégicos. ¿Qué hizo? Atemorizó a la población. El miedo sobre todo lo primero. Sí, atemorizó a la población. Desmoralizó a la población. Y no sea las Fuerzas Armadas. Usted estaba mostrando hace poco lo que ocurrió hace un año. No sé. En un conflicto que hubo en Sudamérica en el año 81-82, específicamente la guerra de las Malvinas, ¿cuál fue lo que desató el enojo de la fuerza británica? La foto que salió al día siguiente con un oficial con el fusil acá y 3 ingleses en el piso con mano en la nuca. Eso despertó la fuerza de otros. Claro. Eso despertó. Entonces hay mensajes subliminales. Y acá ellos, ¿qué hicieron? El gobierno está separado de la población o están haciendo algo. Y si se hace, no se nota. No se nota. Hay una incertidumbre en esa zona. Y la moral. Estamos hablando de objetivos estratégicos. Y los objetivos tácticos que consiguieron, secuestros. Ahora 4. En total creo que son 9. Asesinatos. Ese matrimonio que mataron. Ejecutaron. Sí. El alemán, los alemanes. Los alemanes ejecutaron. Sí, ejecutaron. La familia Nato. ¿Cómo ejecutaron? Los arrodillaron a ambos. Con lo que cuenta acá el libro de Uribe, en la misma forma que hacían en la FARC, arrodillado y con un balazo en la nuca. ¿Qué otra cosa más hicieron? Sabotaje, las líneas de alta tensión. O sea, ellos tienen un libreto y están haciendo algo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Sí. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Será que en estos 4 años se revisó lo que se hizo? Se hizo lo que los americanos llaman RDA, revisión después de la acción. Los errores que se cometieron. ¿Se tomó algo? Está bien que se haga una revisión, eso es normal. Ahora, que se use la experiencia, lo que recogieron de ahí, es el tema que nunca utilizan. O sea, se revisa, se levanta todas las muestras y eso no sirve nunca para otra acción. Yo no quiero que se enoje la gente. Pues te aseguro que este libro no leyeron 50.
¿Qué libro? A ver, muestra ahí. ¿Qué dice? ¿No hay causas perdidas? Dice. No hay causa perdida. Ahí está, Álvaro Uribe, el Álvaro presidente Uribe, de Colombia. El presidente de Colombia. Y el otro libro es Operación Jaque, el rescate Sí, sí, de Indri Betancourt. Betancourt. Acá en el libro, la primera operación que se hace con helicópteros. Cuando la FARC escucha el helicóptero, ejecutan a 11 personas, entre ellos un gobernador. ¿Cómo lo asesinaron? Así, arrodillado, balazo en la nuca. 11. ¿Cuál fue la medida que se tomó? A partir de ahí, los helicópteros volaban a cualquier hora. No teníamos horario. De manera que esa gente se quede despistada. Acá vuela el helicóptero. No, que va a volar. ¿Cómo va a volar si se tuvo que pedir en la Argentina para el problema que hubo hace poco? Por el De tema inundación. De inundación. Sí. Entonces, ¿cómo estamos hablando? Y nosotros le echamos la culpa a la FTC, a la Fuerza Armada. ¿Quién es el responsable? El poder político. ¿Él es el responsable de qué? De la política, de lo social, de administrar justicia en el país y de brindarnos seguridad. Ahora, Mayor, Esa es responsabilidad del poder político. Mayor Lefebvre, teniendo en cuenta que este gobierno es el que más presupuesto tiene en la lucha contra el EPP, ¿cómo es posible que hasta ahora el que menos resultados prácticamente dio hasta Y mira, eso del presupuesto, por ejemplo, que hace poco leí en un periódico que 2 senadores dijeron que 80 millones de dólares se le dio a la Fuerza de Tarea Conjunta. Yo he conversado con camaradas que fueron comandantes de la Fuerza de Tarea Conjunta y ellos me dicen que nunca ha llegado ese dinero ahí. Pienso que estos senadores, con el poder que le otorga la Constitución Nacional, tienen toda la atribución de citarle a los comandantes de la Fuerza de Tarea actuales y anteriores a preguntarle en qué gastó esa plata. ¿Se ejecutó ese dinero? ¿Llegó ese dinero al Teatro de Operaciones? ¿Llegó o no llegó? Eso desmoraliza al personal que está trabajando ahí al escuchar que 80 millones de dólares. ¿Y dónde están los 80 millones de dólares si no tenemos ni bota, no tenemos media? Ustedes saben que la FTC está conformada por personal de diferentes unidades de la Fuerza Armada. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Ese personal viene con todos sus medios, con su comida, con su logística, con todo eso viene a formar parte de la FTC. Consumen aproximadamente entre 25.000 y 30.000 litros mensuales de combustible. Y después los otros gastos. Una gomería, se descompone un vehículo. Milagro tienen que hacer los comandantes allá. Ahora, ¿existe esa plata realmente? ¿Se ejecutó ese dinero? Todos repetimos, 80 millones a la FTC, 80 millones, 70 millones de dólares. ¿Se ejecutó? ¿Llegó? Nunca un senador desglosó. Llamó a un comandante a decirle, venga, siéntese acá, expliquen qué gastó. Hicieron. Entonces van todos hacia el lado político. Claro. ¿Verdad? Entonces cuando se politiza un operativo militar, se destruye todo. Entonces mucha gente está politizando esto. Y hay que dejarle al personal que trabaja. Pero usted sabe, Mayor, que no tiene que ver con la política que existan 4 secuestros, por ejemplo. Nadie discute pero no se puede evitar un secuestro. ¿Cómo vas a evitar? Explícame cómo puedes evitar un secuestro. Lo que puede evitar que se siga, o sea, que siga viendo lo que decía el coronel Aparicio, el temor, porque eso hace que las familias que están en la zona de San Pedro, de Concepción, no cooperen con la policía justamente por el temor. Pero eso va a existir, eso existió en Perú con Sendero Luminoso, existió en Colombia, existe en Colombia hasta hoy día. Eso no va a sacar. Acá existen los barrios con los motochorros que azotan en un barrio. Un temor y la gente no quiere hablar porque se le va a vengar el motochorro. Eso existe. No vas a sacar, eso no va a solucionar hoy ni mañana. Hay que cambiar la estrategia. Ahora, ¿cuál es la estrategia que usa el personal táctico allá en el Teatro de Operaciones? ¿Qué estrategia están utilizando? ¿Está bien aplicada la doctrina? ¿Se cumple la doctrina en la cual el oficial se adiestra, se entrena y se capacita? Porque esto se te enseña en el colegio militar, en los diferentes cursos de ascenso, en el curso de capitán, en el curso de Estado Mayor, se te enseña cómo se opera en ese tipo de conflictos de baja intensidad, urbano y rural. Se aplica eso que se enseña en doctrina. ¿Quién puede responder eso? No sabemos. Coronel Aparicio, si
te dan algo. Somos un caso hipotético, ¿verdad? No tenemos otra forma que hacer caso hipotético, porque la realidad es que estamos acá en el set de televisión tratando de llevarle a la gente para que tenga una mejor claridad de lo que ocurre, lo que se puede hacer allá en el norte. ¿Qué podría hacer la FTC o el gobierno? ¿Qué podría hacer? Estamos teniendo resultado nulo, un adversario o un enemigo que tiene aproximadamente 100 hombres en armas, que en este momento le están poniendo en jaque al Estado paraguayo. Y Germán, primera medida, me agradezco otra vez, pero no es hipotético. Vos sabés que yo, aparte de la Fuerza Armada, elegí la carrera de ciencia política. Soy licenciado. Entonces me encanta y me apasiona hacer análisis con los grupos de amigos. Hay que ver y hay que entender que en este mundo globalizado hoy ya no hay nada que inventar. Hay muchas cosas que podés ver y tener de la experiencia de los otros países. Yo te conté que hicieron ellos con el caso del helicóptero. ¿Qué fue otra medida que tomó Uribe? Garantizó la seguridad de las rutas. Digo, no, garantizó la seguridad de las rutas para evitar los secuestros. Se acercó a la población. Buscaron. Él tenía un contacto constante con la población. ¿Y con sus comandantes? Y le cuento pues. Y sus éxitos lo anunciaban su ministro de Defensa o el comandante de la operación. Y los fracasos los anunciaba él. Él asumió los costos. Y como dijo recién Lefebvre, en una parte del libro, dice, él le llamaba todos los días a los comandantes que estaban en la zona de conflicto. Y no solo al comandante, le llamaba al teniente también. Y eso creó problemas. Para escuchar de la boca de cada uno cuál era. Yo no sé si al comandante en jefe se le cuenta todo. Porque yo ya estoy afuera. Entonces, a veces toca de oído lo que te dicen. Pero vos dijiste recién de una maniobra. La Fuerza Armada normalmente, y desde años, cada año se elige un tema para entrenar al personal en las acciones de comando de Estado Mayor y se hacen maniobras de cuadros que son totalmente académicas, sobre documentos, materiales y sobre doctrina. Esas maniobras de cuadros son sobre temas o sobre conflictos hipotéticos. En el año 2015, hace un año y medio, entre los meses de septiembre y octubre, se desarrolló la maniobra de cuadro de la Fuerza Armada. ¿Cuál fue el tema? El conflicto en el norte. Fue el EPP. Entonces, tengo algunas informaciones porque yo fui nombrado para la maniobra por orden del comandante en jefe y después fui desafectado por orden del comandante de Fuerzas Militares. Por órdenes que están escritas. Porque tenía otro trabajo que hacer. Estaba preparando la ley de defensa civil, estos reservistas para que actúen en defensa civil, un proyecto de ley. Y quedó también parado. Entonces yo tengo entendido que en esa maniobra se aplicó la doctrina. Se llegó a lo que es la doctrina. Y se le dio las soluciones. Ahora, ¿será que el comandante en jefe participó de la maniobra o se le alertó? Porque acá todo el mundo habla de la fuerza de tarea. La fuerza de tarea conjunta, la fuerza de tarea conjunta. ¿La fuerza de tarea qué es? Es un elemento que se forma con unidades de distinta naturaleza, infantería, caballería e ingeniería. Y tiene una duración para una misión. La FTC se armó para combatir el EPP. Y todavía no cumplió la misión. Claro, sigue. En 4 años. Sigue. Ahora, y que me disculpen los camaradas, eso dice la doctrina. La doctrina de defensa interna dice totalmente otra cosa. ¿Qué dice? ¿Verdad? La doctrina de defensa interna dice totalmente otra cosa. Y es lo que salió en esa maniobra de cuadro. ¿Qué es lo que te dice la doctrina? Nuestras Fuerzas Armadas están desplegadas a lo ancho y a lo largo del territorio nacional, con 3 cuerpos de ejército. Y cada cuerpo de ejército tiene una zona de responsabilidad, un área de interés y un área de influencia. Específicamente a la zona de conflicto le corresponde al primer cuerpo de ejército, que tiene en su zona de responsabilidad 3 divisiones. Una división de infantería, con asiento en Concepción, responsable de los departamentos de Concepción y Amambay. Otra con asiento en Ciudad del Este, que creo que tiene a su cargo 3 departamentos,
Alto Paraná, Caguazú. Canindeyú. No, creo que es, no me acuerdo el otro. Y una división de caballería con asiento en Curuguatú, que tiene a su cargo los departamentos de San Pedro y Canindillo. Que son los departamentos problema. Y nosotros agarramos, insertamos la FTC ahí, en la zona de responsabilidad de 4 generales. Totalmente entramos en otra zona. Siendo que la doctrina dice que en un conflicto de esta naturaleza, de defensa interna, ya sea en área rural o en área urbana, el que debería de haber estado en las acciones, el que está en la zona de responsabilidad, lo dice la doctrina, no lo dice el coronel Aparicio. ¿Y qué hace ahí el comandante Tenía del que primer haber cuerpo de sido el ejército? comandante del primer cuerpo de ejército, el que conducía las operaciones. Y con los elementos, con las otras divisiones, debería de haber hecho tarea de inteligencia, tarea de seguridad. ¿Y qué hace hoy el comandante del primer cuerpo de ejército? Un poquito para Sí. Y la No, te FTC quiero preguntar también, o si no, no se entiende. No. ¿Qué hace el comandante del primer cuerpo de ejército en ese momento? Termino ahora. Y la FTC debería haber sido su elemento para cuando había que llevar a cabo el combate o la acción de neutralizar al oponente. El comandante del primer cuerpo, ¿qué hace ahora? No sé qué hace él. Bueno, eso más quería saber. Habría ¿Qué que hace? preguntarle a ellos. ¿O por qué no se le designó a ellos? ¿O por qué en esa maniobra de cuadros, que la decisión del comandante, del que actuó como comandante del ejército, dijo emplear al primer cuerpo en eso? ¿Por qué no se cumplió? ¿O por qué no se está haciendo? ¿Por qué no se aplica la doctrina? Entonces, como dice acá el amigo Lefebvre, ¿para qué estudiamos en todos los lados la doctrina si hoy estamos trayendo una fuerza que nos está trayendo resultados? Una FTC que no tiene los elementos de maniobra propios, que dispone, que necesita de otro. Tocamos el tema de los helicópteros. Proyectiles. El tema de los vehículos. Los vehículos que tienen son los vehículos apropiados. Se está manteniendo las rutas, se está dándole a la población algo. Entonces no es el problema de la FTC. Es un problema de los que ejercen el poder político. Y el poder político no es solamente la clase política. En el poder político, el ejercicio del poder, están los 5 campos del poder. El político, el económico, el militar, el psicosocial y algo que a nosotros nos falta mucho todavía, el científico tecnológico. Pero somos todos responsables. Entonces, hay que ir viendo una nueva estrategia. Hay que ir pensando hacia dónde llevar esto. Involucrarle a todos. Y no dejarle solamente a la Fuerza Armada, que se está desgastando ahí. 7 comandantes en 4 años. El único comandante de la Fuerza de Tarea que fue comandante del primer cuerpo fue Restituto González. ¿Al mismo tiempo sería eso? Sí, él fue nombrado comandante de la Fuerza de Tarea en Concepción. Sí. Y como tenía que ascender a general de división, fue nombrado comandante del primer cuerpo. Y tengo información del que él le dio a cada división una misión de resguardar las líneas de alta tensión, etcétera, etcétera. Él había dado eso. A partir de ahí, se le nombró al comandante de la división de caballería, creo que la tercera. Y después, últimamente, se le nombró a oficiales que no estaban ya dentro de la organización. Era una fuerza totalmente independiente de la Fuerza de Tarea, que le debe rendir informe directo ante el presidente, si y no por la realidad. Ahora, Mayor Lefebvre, decía que algo, Patricia, que a mí me llama la atención también, que tiene que ver con la estrategia del enganche que tiene que las fuerzas deberán tener con el EPP si le encuentran. Por ejemplo, es localizado uno de los miembros del EPP, o 2 o 3, en un rancho, donde hay 10 personas comunes, de los cuales 4 son niños. Le encuentra la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Qué hace? ¿Abre fuego o le intima rendición? ¿Qué hace? Están los daños colaterales. Los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta tienen miedo de los daños colaterales porque eso le va a perseguir de por vida. Explícanos eso, Mayor Lefebvre. No, lo que pasa, como te estuve comentando, vos cuando vas a una operación de esta, localizás un objetivo. Como sabemos que ellos están siempre por la casa de sus familiares, esta persona, al verse rodeado,
o va a escaparse y va a abrir fuego. Y el personal componente de la FTC, su arma individual es un armamento automático, semiautomático, que tiene un alcance eficaz de 400 metros. No pierde rasancia, 400 metros del disparo. Va a abrir fuego. ¿Qué pasa si uno o dos o tres proyectiles van a niños o a personas que están a 150 metros del lugar? ¿Quién carga con la vida o con el problema el daño colateral que va a haber? Por eso digo que es una decisión política. Ese personal que jaló el disparador, terminado esto, con cambio de gobierno, vaya a la cárcel, 30 años mínimo. Todos los que están en el Facebook, Twitter y todas esas cosas, nadie se va a acordar de él. Él va a estar pudriéndose en la cárcel. Y eso sabe el personal, que no tiene el apoyo. Tiene un pacto político. Los americanos, la Fuerza de Defensa de Israel, cuando te tiran un misil en el patio de una escuela, porque de ahí le están tirando unos cohetes, ellos saben que van a morir 100 niños inocentes. Pero tienen que neutralizar la amenaza. Esos son los daños colaterales. En este país, ¿qué gobierno aguanta esos daños colaterales? ¿Quién le va a apoyar al sargento, al teniente que jaló la cola del disparador? ¿Qué va a pasar de él? Y ellos saben eso. Por eso ellos se van y muchas veces van ahí y están inactivos, no hacen nada. No, se niegan. Sí, ven y piden autorización por radio a 3, 4 escalones. Acá le estamos oyendo, ¿qué hacemos? Espera un ratito, le llamo al otro, ¿qué hacemos? Así, pasó 3 horas, otro no te atiende al teléfono. Había un comandante de fuerzas militares que no le atendía el teléfono al comandante. Y no tiene por qué llamar un comandante de una operación así a pedir instrucciones, si en el decreto reglamentario ya dice la misión que tiene que hacer. Pues ya no tiene que pedirle permiso a nadie para operar, ya tiene que actuar. Eso dice el decreto. Pero nadie se anima por ese motivo. Me hace acordar nomás el tema de los daños colaterales, lo que había dicho la senadora Mirta Busiski. Recuerda que había dicho que se tira una bomba en la zona del EPP y que muera lo que tenga que morir. Se fue un poco al extremo, ¿verdad? Pero me hace recordar nomás que, pero eso es tiene real. mucho que ver. Eso es real. Las casas son de madera, el proyectil pasa, la casa de tabla pasa como un queso. ¿Quién asume ese costo político? ¿Un gobierno? ¿Qué gobierno? Y mira si dentro de 5 años asume un gobierno nuevo afín a esa gente. Claro, pues son daños, Patricia, que se tienen que dar sí o sí. O sea, ellos no te van a esperar en una zanja en el medio del campo abierto para tener una pelea contigo a fuego cruzado durante 2 horas. No, ellos no te van a esperar. Ellos te van a esperar con la población civil, mezclada con la gente. Así. Bueno, ¿qué hacer y cómo hacer en ese caso? ¿Qué se hace en ese caso? Y mira, Germán, es complicado. Nosotros tuvimos una experiencia cuando yo estuve en la Senat. Y nos fuimos a una plantación. ¿Y qué hicimos? Una media curva y dejando posibilidad que la gente se escape hacia el otro lado. La idea era atrapar a la gente, lo que no, se van hacia allá. O si vos le matás, después tenés el problema. Hubo oficiales que prestaban servicios, que tuvieron demanda y todas esas cosas después. Y tuvieron que arreglarse solo. Entonces la experiencia, en ese momento cuando yo estuve, en el 97, hicimos eso. Dejándole a ellos una vía de escape. Porque, ¿qué pasa? El que estaba en esa zona de plantación no era el, vamos a llamarle en nuestro idioma normal, no era el acanguazú, era el acopiador, era el pila. No era la cabeza visible de la operación. No sé cómo va a reaccionar la gente. Yo creo que a lo mejor lo que dice Lefebvre es cierto, ¿verdad? Habría que hablar con esa gente y con los comandantes qué seguridad le dan a los subordinados, ¿verdad? Ahora, pero ellos vamos a hacer una recreación rápida acá, Carapé nomás, Patricia, entre nosotros. Ellos están en Tremonte. Están a las 10 de la noche, no creo que hagan fuego porque ahí le van a tener miedo, que le sorprendan, alguna forma comen, están ahí. ¿Cómo llegamos hasta ellos? ¿Cómo le encontramos? ¿Con patrulla, sin patrulla, con informante, ¿Cómo podemos encontrar? ¿Por qué decir que están en el monte? No, y digo, estoy hablando como una posibilidad nada más. No, pues la verdad que me dijeron la otra vez, no sé quién hizo un estudio de un tiempo ya así de imagen y me dice, estos tipos no están en el monte todo el día. ¿Vos te acordás la foto? Andate 10 días al monte sin parar a ver cómo estás. Una consulta.
¿Hubo algún secuestro un sábado, un domingo o un viernes a la noche o un atentado de ellos? Domingo creo que llegó. Sí, domingo fue. Domingo sí. Hubo uno. Sí. Porque generalmente ellos los viernes, sábado, domingo ya se van de Franco. Yo recuerdo el tema del monte, uno quiere creer, no tenemos luego ese monte del que hablamos ahora, pero esa zona medio... Ya no existe más Claro, los montes. no existe, claro, pero a eso, cuando salieron imágenes y fotografías de la gente del EPP donde tenían sus máquinas de coser Sí, máquina de cableado coser. en algún sitio que evidentemente era una casa que no estaba más Claro. de 15 metros ahí. No van a O sea, enchufar por un árbol. No van a enchufar por un ¿Dónde cargan árbol. sus celulares? Claro. Entonces, yo ¿Quién te- le lava la ropa? Entonces yo te digo lo mismo, Real Patricia. El poder que tiene. El poder es único, indivisible y de ámbito nacional. Y tiene dos cosas importantes, dos características. La capacidad y la voluntad. Y la voluntad no La existe. capacidad y la voluntad. ¿Qué falta? Para mí la voluntad. Voluntad. O la capacidad. ¿Ustedes creen que el presidente Carter no quiere hacerlo? No, yo no dije el presidente, yo digo voluntad política. Voluntad del Y de ejercicio. Carter- ¿Es de una Carter voluntad, un puede acto depender. individual o un acto colectivo? Germán, vamos a suponer que el presidente Carter quiera y le mata a 3 miembros del EPP y 8 miembros de una familia que estaban ahí. ¿Cuáles van a ser los titulares en los diarios al otro día? Las dos. Hoy. No, mataron inocentes este gobierno. Mayor, yo ese- te aseguro que a esta altura, si nosotros le agarramos a 3 cabecillas del EPP y mueren también 8 inocentes ahí, yo te puedo asegurar que va a ser bien destacado ambas noticias, seguramente inclusive los 3 delincuentes, porque hasta ahora un cabecilla del EPP no fue atrapado en todo este tiempo. Solamente el famoso apoyo logístico. Nunca sabemos si Y es claro, cierto, o sea, que le llevó las galletas, que ellos- le llevó el picadillo. espera, Ese es su apoyo pero yo te logístico voy a de explicar algo. Al EPP no de se los le va, fiscales. el proyectil no se le va en un camión. Señores, vamos a hacer una breve pausa, ¿sí? Breve pausa y continuamos con el coronel y el mayor Lefebvre. Un operativo, otro en Bueno, la señores, prensa y otro- nos quedan 3 minutitos. Coronel Aparicio, ¿qué puede decirnos en 2 minutos? Bueno, en el entretiempo, Germán, vos me dijiste, ¿qué pensás de una nueva estrategia? Yo creo que habría que analizar con el poder político una nueva estrategia. Una estrategia que integre todo. ¿Que integre qué? La parte política, militar, económica y social. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con un centro de coordinación del área de defensa interna. Ese centro es el que va a dirigir. Ese centro, ¿quiénes van a estar? El presidente, los miembros del Poder Ejecutivo, los comandantes de las fuerzas militares, de la policía, los intendentes y los gobernadores de la zona del conflicto. Porque ellos lo que tienen que estar con la gente ahí y preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que te falta? Ellos tienen la necesidad, ellos son electos por su pueblo. Entonces ellos son la gente que conoce eso. Y aparte de esta gente, hay alguien importante también que no olvidamos, los dirigentes religiosos, los que están ahí. Entonces, hacer un centro de coordinación de área de defensa interna y activar la zona de defensa interna de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a lo que hablamos hace rato. O sea, con un primer cuerpo, con su zona de responsabilidad y con todo con eso. Y que la FTC sea el elemento que esté para cuando sea necesario entrar a neutralizar a esa fuerza. Mientras tanto, ¿qué se va a hacer? Fuerte trabajo de inteligencia, fuerte trabajo de asistencia a la población y buscar el desarrollo de esa zona que está muy atrasada con respecto a las demás. O sea, esa zona, para tu punto de vista, si esa zona se desarrolla, el EPP va a tener poca posibilidad de continuar. Yo creo que sí. Va a tener que emigrar. Va a tener que emigrar. Ahora, y aparte de eso, te digo una cosa. Sí. Una frase de Simón Bolívar que anoté. Dios concede la victoria a la constancia. Y para terminar, te digo, acá hay una necesidad de que el gobierno deje de lado su histrionismo político y se proponga definir con coraje y convicción terminar con este problema. Mayor Lefebvre. Y mira, lo primero que necesita es más logística los muchachos de la FTC. Más logística en todos los sentidos. Proyectiles, casi nada. Algo tan sencillo. Bolsas mortuorias no tienen. Dio pena ver a los camaradas en un camión como sandía después de ser disparado. No había bolsa mortuoria. Hace un año hoy. Hace un año tirados en un camión
sin una bolsa mortuoria. Para irte a Clorinda te piden una bolsa mortuoria. Tiene la logística, la FTC en logística, tienen esos materiales, le llega. En mi época eran 7 hombres de logística para un combatiente. ¿Cuántos hombres de logística para cada combatiente hay allá? Hoy cambió la doctrina, Aparicio. Hay un libro nuevo que dice 10. La logística, la savia de la guerra. Y habla de otro porcentaje. ¿Ve cómo está la logística allá? ¿Qué hace el personal? Mientras eso no se le ponga en condiciones, no pueden operar. Vos sabés que en las operaciones militares grandes va 6 meses durar la logística y la operación de combate por un mes. Yo le faré muchas gracias. Gracias a vos, Germán. Con el Aparicio, muchas gracias. Gracias, Germán. Ahora sí nos vamos. Nos vamos, muy linda tu corbata. ¿Te gusta? Sí, pues, rojo con azul. Cerro Porteño, se Sí, cambió. Cerro Porteño, ¿verdad? Sí. ¿Viste, es mayor? Me preparé por si ganaban ayer. Pero las cifras siguen igual. Pero nuestro empate fue un empate con sabor a victoria. Pero las cifras siguen igual. 151 triunfos para Olimpia y 147 triunfos para Cerro Porteño. Muy linda tu corbata. Hasta el próximo domingo a las 9 de la noche. Si Dios quiere, en 8 días.